Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué los jugadores brasileños que salen de su liga son mucho más caros que el resto de los futbolistas sudamericanos que salen de las demás ligas. Llámese Liga Argentina, Liga Colombiana, Liga Uruguaya o cualquiera de las demás ligas de Conmebol. ¿Por qué? Son mucho más caros los jugadores que son vendidos directamente desde el fútbol brasileño, ya sea a destinos como Europa, la MLS o demás. Vamos a estar analizando los puntos que a mí me parecen más importantes para poder entender, a mi opinión, simplemente es una opinión personal, de por qué se da esto tan particular de que los jugadores brasileños son muchísimos más caros en el mercado que el resto de los sudamericanos. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen en los comentarios su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita y que también me sigan en las redes sociales y en los canales secundarios que van a encontrar en la descripción y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como sabrán, estamos en épocas de eliminatorias. Y qué mejor que poder alentar a tu selección y tener toda la información al alcance de tu mano que poder descargarte OneFootball. La mejor app del mercado sin ningún tipo de duda y que tiene toda la información momento a momento de todo lo que va pasando con tu selección y todas las eliminatorias rumbo a Qatar. Para descargarla lo único que tenés que hacer es clic en el enlace que vas a encontrar en la descripción. Y además es completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. No tengo duda que esta es una duda que todos en algún momento hemos tenido. Todos los que no somos brasileños y todos los que también somos parte de los demás países sudamericanos y que integran Conmebol. ¿Cómo puede ser que jugadores brasileños muy jóvenes con poco recorrido, que no tienen grandes números, quizás tienen 15 partidos en primera división y un par de goles, jugadores de apenas 18, de apenas 19 años, se dan por cifras estratosféricas, cuando después los jugadores que le van muy bien en las demás ligas de Sudamérica, que quizás tienen 20, 21 años, son goleadores de sus ligas o son los mejores defensores de su liga, después se terminan yendo por 5, 8 millones, en el mejor de los casos 10 o 15. Creo que esto inclusive se ha vuelto un meme muchas veces en las redes sociales, hablando acerca de jugadores que si juegan en la liga colombiana, si juegan en la liga argentina, valen 8, valen 10 millones. Ahora si ese mismo jugador se llama, no sé, Carliños, en vez de llamarse simplemente Carlos, ese jugador automáticamente pasa a valer 30 o 40 millones. Creo que justamente esto también ha formado esta pregunta y ha formado también ni siquiera diría mito, porque es una realidad, pero ha formado esta cuestión acerca de por qué muchos no entendemos acerca de los jugadores brasileños siendo tan pero tan caros, sobre todo si lo comparamos con el resto de los jugadores de Sudamérica. Pero esto no es simplemente un mito, como les decía antes, o una creencia popular, o simplemente un meme que nos parece a nosotros, sino que si vamos a los datos y vamos a los números acerca de las transferencias de cada una de las ligas, nos vamos a encontrar con cifras que realmente nos pueden llegar inclusive a indignar si nos comparamos con los precios. Por ejemplo, Argentina, que es otro de los mercados que históricamente ha sido de los más importantes en cuanto a transferencias que ha tenido Sudamérica, tiene algunas de sus ventas más caras, como Sergio El Kun Agüero hace un par de años, cercana a los 30 millones de dólares. En los últimos años Lautaro Martínez o Lucas Salario han estado cerca de los 25 millones de dólares, y el resto de las transferencias, quizás quitando alguna que otra más en los últimos años, siempre sus mejores jugadores se han ido entre los 10 y los 15 millones de dólares. Obviamente hay alguna que otra excepción, pero ninguna, por ejemplo, llega a superar esos 30 millones que les digo. Ni siquiera, les digo, si nos comparamos, por ejemplo, con otras ligas, donde en Colombia la máxima venta ha sido la de Miguel Borja al Palmeiras, justamente al fútbol brasileño. Tiene el récord de haber comprado el jugador más caro de la historia del fútbol colombiano, cercana a 12 millones de dólares. En Uruguay, por ejemplo, Sebastián Coates, cuando partió el Liverpool, sigue siendo el jugador más caro, cerca de 12 millones de euros. Brian Rodríguez, también a la MLS, cerca de 10 millones, es otra de las más importantes. En Chile hace mucho que la venta más cara es la del Eduardo Vargas, la del delantero que en su momento se fue de la U de Chile al Napoli, en casi 15 millones de dólares. En Perú es muchísimo menos. Kluivert Aguilar se fue al Manchester City a cambio de un poco menos de 3 millones de dólares. En Ecuador, Moisés Caicedo al Brighton o Brian Angulo al fútbol mexicano, cifras cercanas a los 5 millones de dólares son los récords. Y en Paraguay, Cecilio Domínguez, Richard Sánchez o Juan Escobar al fútbol todos mexicano, en una cifra cercana a los 6 o 7 millones de dólares, son las cifras más importantes que se han manejado en cada una de estas ligas en los últimos años. Sin embargo, si nos detenemos un segundo y nos vamos rápidamente al fútbol brasileño, vamos a ver que en la última década ha tenido mínimo 12 ventas
mucho más importantes que todas las que les vengo mencionando. Sin duda la de Neymar es la que marca la pauta, o sea, Neymar vendido en su momento desde el Santos al Barcelona, en cifras oficiales que se manejan entre los 80 y 85 millones de euros, pero todos sabemos que con todos los problemas y después contratos que aparecieron, la cifra es mucho, pero mucho más importante, cerca de los 140 millones de euros. Pero después también tenemos el caso, por ejemplo, de los brasileños comprados por el Real Madrid. Vinicius Junior, que juega poco y nada en el Flamengo, fue comprado a cambio de 45 millones de euros. Lo mismo con Rodrigo, que también pagaron la misma cifra al Santos, 45 millones de euros. Jugadores que apenas llegaban a los 18 años de edad. Lucas Moura en su momento se fue también al fútbol francés, en este caso al París, a cambio de 40 millones de euros. Lucas Paquetá cuando fue comprado por el Milan a cambio de 38 millones de euros. Gabriel Jesús cuando se fue al Manchester City, 32 millones de euros. Oscar cuando se fue al Chelsea, 32 millones de euros. Artur Melo cuando se fue de Gremio después de ser campeón con la Copa Libertadores al Barcelona, 31 millones de euros. Otro brasileño del Madrid, Reinier, cuando fue comprado también con muy pocos partidos al Flamengo a cambio de 30 millones de euros. Gabriel Barbosa, Gabigol, cuando fue comprado desde Santos por el Inter, 29 millones y medio de euros. Y podríamos seguir nombrando jugadores que en el último tiempo se han ido todo en una cifra de entre los 20 y los 30 millones de euros, que es muy superior a los valores que venimos manejando en otras ligas en las cuales también hay jugadores que destacaban. Pero lo más llamativo sin duda de todo esto es que la gran mayoría de los jugadores que les mencioné, salvo excepciones, obviamente Neymar estuvo mucho tiempo jugando en el fútbol brasileño, Artur, como les dije, fue campeón de Copa Libertadores, Gabriel Barbosa también había marcado muchos goles, pero muchos de los demás jugadores que les mencioné son jugadores que se van con grandes cifras, pero que ni siquiera habían llegado a jugar 50 partidos. En el caso de Reinier, por ejemplo, solamente jugó 15 en Flamengo, ni siquiera superaban la decena de goles, y si lo comparamos con el rendimiento que habían tenido otros jugadores, también jóvenes y también con rendimientos muy interesantes en cada una de sus ligas, es muy llamativo la diferencia de valores de entre los 30 y los 40 millones de euros, cuando en otras ligas estos jugadores quizás valdrían 5 o 10 millones. Entonces, ¿por qué se da esta cuestión y por qué es tanta la diferencia y la brecha económica en cada una de las ligas que se maneja en comparación a la liga brasileña? A partir de esto vamos a hablar acerca de los motivos que yo creo que terminan influyendo para que la liga brasileña tenga ventas tan importantes en comparación con el resto de los equipos sudamericanos. Creo que una cuestión que no se puede dejar pasar sin ningún tipo de duda es la situación económica de Brasil y el poderío que tiene su liga actualmente justamente de lo económico. Se sabe perfectamente que Brasil es la economía más fuerte de Sudamérica, se sabe también que está en una situación económica muy por encima quizás del resto de los países, y obviamente esto que uno dice quizás no tiene nada que ver con el fútbol, también termina impactando directamente en el poderío económico que tienen los demás equipos brasileños en comparación al resto de los equipos de Conmebol. La realidad es que hoy en día un equipo argentino, un equipo colombiano con una oferta de 10 millones de euros quizás termina salvando y pagando muchas deudas que tiene, justamente porque la situación del país no es buena y eso obviamente termina afectándolo, mientras que un equipo brasileño con 10 millones de euros, la realidad es que poco le cambia la ecuación. Al mismo tiempo, también tiene más dinero justamente para poder invertir en refuerzos. Fíjense, les contaba antes de que Borja, la venta más cara de la historia del fútbol colombiano, fue comprado justamente por un equipo brasileño, que esta es otra de las cosas que tiene. Brasil también compra mucho de los jugadores en Sudamérica, que son inclusive talentos que muchos pensarían que podrían directamente ir a jugar a Europa, pero primero hacen una escala en Brasil que tienen muchísimo más dinero para poder hacer. Sus equipos, como hemos visto en los últimos años, Flamengo es el ejemplo perfecto, puede directamente competir con las grandes economías europeas y poder comprar jugadores o sacarle jugadores a equipos europeos que históricamente uno pensaría que Europa paga mucho más. Hoy en día Brasil está en una situación económica tan buena que se puede dar el lujo de tener y mantener a sus jugadores y solamente vender cuando aparecen estas super ofertas de 30 a 40 millones que obviamente son muy beneficiosas para el club y también para el jugador. Saliendo de la cuestión económica, si vamos a hablar meramente de las cuestiones futbolísticas que los hacen más codiciados en el viejo continente o en otras ligas y por eso pagan tanto dinero, creo que hay una cuestión de factores que tienen que ver con una cuestión actual y también con una cuestión histórica que hace que los jugadores brasileños sean mucho más deseados. La realidad es que no le vamos a mentir a nadie si decimos que la gran mayoría de mejores jugadores que han salido de Sudamérica, sacando excepciones obviamente como Messi, como Maradona y también obviamente como excepciones en cada uno de los países, llámese Suárez, llámese James Rodríguez, llámese Antonio Valencia en Ecuador, llámese Paolo Guerrero o Farfán en Perú, por poner algunos ejemplos. La realidad es que la gran cantidad de jugadores que exporta Brasil y termina rindiendo en Europa es terrible. Es el país
con mayor cantidad de jugadores jugando en otras ligas, es decir, como extranjeros, y muchos de esos jugadores terminan siendo figuras en cada uno de sus equipos. Y la realidad es que eso no ocurre con los jugadores quizás de los demás países sudamericanos. Les cuesta más la adaptación, quizás el brasileño por el estilo que tiene de juego mucho más rápido, porque su liga al mismo tiempo, al tener mejores jugadores, es mucho más competitiva y se asemeja más al juego que pueden encontrar en Europa, tiene una adaptación más fácil a los clubes europeos, por lo cual muchas veces llegan y automáticamente ya tienen minutos y comienzan a rendir, cuando también pasa que, obviamente hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, que muchos de estos jugadores sudamericanos que les mencionaba les cuesta adaptarse. Fíjense el caso de Eduardo Vargas, fíjense el mismo Lautaro Martínez, que tuvo que estar casi un año y medio para poder adaptarse realmente en sintonía a lo que era el Inter, Moisés Caicedo, o muchos de los jugadores que directamente ni siquiera fueron a Europa, sino que tuvieron que ser vendidos a equipos mexicanos o equipos de la MLS porque no eran tan codiciados en ese momento desde el viejo continente. También creo que es real que si nos ponemos a mirar, muchos de los jugadores brasileños que son vendidos en estas cifras tan importantes tienen 18, 19, pero ninguna supera los 20 años. Los tengo acá en las tablas. Vinicius cuando fue vendido tenía 18 años, lo mismo Rodrigo, Lucas tenía 20, Paquetá, quizás es uno de los más grandes, tenía 21, Gabriel Jesús 19, Reinier 18. La realidad es que el talento joven se paga mucho más que un jugador quizás de 23, 24 años que ya se afianzó en su liga, pero que obviamente tiene menos carrera y menos valor de reventa futuro. Se hace mucho esta apuesta de parte de los equipos europeos de comprar un jugador brasileño muy joven, que también inclusive comienzan a tener rodaje más jóvenes en su liga, y de esta forma después convertirlo en una estrella y después revenderlo en caso de que sea un equipo no tan grande, o en el caso por ejemplo del Real Madrid o demás, que después se quede muchísimos años y termine siendo un gran jugador. La realidad es que creo que estos son los motivos que llevan a que los grandes equipos europeos o las grandes economías, MLS, China o demás, terminen apostando más por los jugadores brasileños y pagando mucho más dinero porque justamente las ligas sudamericanas quizás no están en tan buena posición para pedir tanto dinero como lo está la brasileña, y esto hace que los jugadores brasileños con un par de partidos tengan una cotización mucho más alta que quizás las grandes figuras de las demás ligas de Conmebol. Esta es mi opinión, creo que esos dos factores principalmente que les desarrollé son las causas principales por las que actualmente el jugador brasileño vale mucho más que el resto de los jugadores sudamericanos, pero me gustaría que en los comentarios ustedes me dejen su opinión. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.